buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buen día para todo el país. Voy a usar una frase que le escuché al amigo Juan Carlos de Pablo para armar esta columna, este desayuno de hoy. El pasado incierto. Generalmente, cuando uno habla en términos de presente, pasado o futuro, lo único más o menos conocido, cierto, es el pasado, porque ya ocurrió. Perdón por las descripciones de perogrullo que voy a hacer. El pasado pasó, por lo tanto, si pasó, es más fácil de ser conocido, de haberse comprendido o al menos haberse medido. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? El presente suele ser complejo porque, como está en plena ebullición, siempre dicen, hay que dejar pasar los acontecimientos para mirarlos en perspectiva, tomar distancia. Entonces, el presente siempre es mucho más complejo. Y lo que es ciertamente incierto es el futuro. Impredecible, indefinible. Por eso la lucha es tratar de hacer o planificar todas nuestras actividades humanas. Nos educamos para tener un futuro mejor, trabajamos para tener una vejez segura, para intentar al menos. Esta es la cultura de lo que se denomina el progreso. Bueno, pero esto que parece un tanto filosófico o un tanto mundano, cotidiano, lógico, en la Argentina está patas para arriba. ¿Cómo que el pasado es incierto? No era, el futuro es incierto, no, en la Argentina es el pasado. Y esto tiene que ver con las estadísticas y con otras cosas. En cómo nos construimos día a día los argentinos. En materia estadística, mire, hoy se discute, a propósito de lo que decía Fernando recién, de la contradicción flagrante, una más y ya van. El discurso contra el Fondo Monetario Internacional fue una arquitectura de kirchnerismo de la construcción de poder. Nos desendeudamos, le pagamos lo que debíamos y afuera el fondo. Bueno, triste, solitario y final, Kicillof tiene que bajar la cabeza y concurrir a la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional a pedir plata. Aunque después disimulen y digan que con el dedito levantado le van a decir al fondo que van a pedir plata, porque la Argentina necesita plata. Y no la produce adentro y no llegan los dólares, así que hace falta que nos preste, que nos renueven los créditos del Banco Mundial, arreglar con el Club de París la deuda histórica que nunca arreglamos, y, como dice el fondo, bien, la Argentina se cortó sola, ahora viene a pedirnos audiencia. Pero una de las cosas que queda pendiente son las estadísticas, y aquí viene lo del pasado incierto. Ya sabíamos que la inflación era mentira, se mentía sobre la inflación, era mentirosa y por lo tanto incierta. ¿Cuál era la inflación? El año pasado, el anteaño, la que medía el Estado, la que medían los privados, incierta. Ahora, hace poquitos días, conocimos que también el crecimiento fue incierto. ¿Cuánto creció la Argentina? ¿Era a tasas chinas? ¿A tasas coreanas? ¿O a tasas japonesas? ¿Crecimos al 10, crecimos al 6, al 4 o al 3? La verdad que toda esta regulación estadística que prometió el gobierno quedó en la nada. ¿Saben hasta ahora, hasta lo que sucede ahora? Dudan de cuántas fueron las exportaciones. Hay problemas para determinar el destino de 8.000 millones de dólares en exportaciones, porque en los números dibujaron eso, pero nadie sabe a dónde fueron esas exportaciones. ¿Se inflaron las exportaciones? ¿Se desinfló la inflación? ¿Se infló el crecimiento? Mire, es tan simple como esto, ninguna empresa puede vivir sobre ninguna empresa seria, lógica, firme, puede vivir sobre un pasado dibujado, ¿no? Que las empresas dibujan los números, que acomodan los contadores, pero no se puede dibujar todo el movimiento económico de un país. Dibujado significa falsificado, significa absolutamente falaz. Bien, sí,
en la Argentina ha ocurrido. Por lo tanto, si el pasado es incierto, el presente incalculable, ¿cuál es la inflación real hoy? ¿Cuál es el crecimiento real hoy? ¿Cuáles son las exportaciones hoy? ¿Cuáles son las importaciones hoy? ¿Cuántas reservas tiene el Banco Central ciertamente hoy? Si el presente es incalculable, el pasado incierto, el futuro. Y voy a cerrar, para ver que esto no es una cuestión económica, con algo que tiene mucho que ver con el pasado incierto. Al pasado no solo se lo ha falsificado en términos numéricos, también se ha falseado la historia, redescubriendo la historia, reescribiendo la historia o al menos intentándola. Hay un libro que apareció que intenta poner un vis de equilibrio en la mirada del pasado, al menos de esos años 70 épicos de jóvenes idealistas que lucharon contra dictaduras, cayeron, murieron, desaparecieron y fueron torturados. Mucho de esto hay como cierto, mucho de esto hay como falsificado. Los otros muertos es el libro. Carlos Manfroni. Lo entrevistábamos hace unos días en Enfoques. Las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los años 70. Aquí están las historias de Juan, de Andrea, que tenía 10 años cuando una bomba activada a distancia por montoneros destrozó un auto en el que viajaba junto con sus padres. Tenía 3 hijos y una fábrica cuando un comando lo acribilló a tiros delante de su hijo. En fin, historias de 1094 víctimas contadas, mortales del terrorismo en la Argentina. Familias a las que la historia, dice este libro, y la política de derechos humanos les han dado la espalda. Ellos son los olvidados de los 70. Este libro, que incluye la lista de muertos, heridos y asesinados, demuestra que las organizaciones armadas atacaron a la población civil, que muchos de quienes participaron de aquellos atentados no solo cuentan con impunidad absoluta, sino que además aparecen ante la política actual como moralmente irreprochables y hasta se consideran jueces del resto de la sociedad. El pasado debe ser lo menos incierto posible, porque pasó, pero además porque suele ser la fuente de riqueza, de sabiduría para las sociedades y los seres humanos que buscamos aprender de nuestros errores para cometer lo menos posible en el futuro de la misma naturaleza. Buena jornada para todos. La vida tiene más sabor cuando le pones el